Buen día. En esta ocasión hablaremos del tema de las cotas, su definición y sus tipos. Las cotas indicadoras de las medidas que tiene un elemento en un plano, ya sea largo, ancho, alto, vertical, horizontal o diagonal. Constan de un número, indica la cantidad de centímetros o metros y una línea que marca los límites. El primer tipo son las cotas funcionales. Las cotas funcionales son aquellas esenciales para que la limpieza pueda cumplir su función. Ahora, las cotas no funcionales son aquellas que sirven para la total definición de la pieza, pero no son esenciales para que la pieza cumpla su función. Ahora, las cotas auxiliares o las cotas de forma son las que presentan las medidas exteriores e interiores de una pieza. Además, son necesarias para la fabricación o verificación de las piezas y pueden deducirse de otras. Cotas por coordenadas. Las cotas por coordenadas miden la distancia perpendicular desde un punto de origen denominado punto de referencia. Dicho punto puede ubicarse en cualquier parte del plano. Cotas de longitud de arco. Dichas cotas miden la distancia de un segmento de un arco, es decir, en otras palabras, su amplitud del mismo. Estas cotas se ocupan siempre y cuando haya un segmento curvo en el plano. Cotas de línea base y cotas continuas. Las cotas continuadas, o denominadas también cotas continuas, son varias cotas ubicadas de extremo a extremo en una misma línea. Por otro lado, las cotas de línea base son varias cotas con líneas de cota de desfase que se miden desde la misma ubicación en función de su cometido en el plano. Cotas de dimensión. Las cotas de dimensión son aquellas que nos indican el tamaño de los elementos representados en el dibujo, como, por ejemplo, diámetros de agujeros, ancho de la pieza, etc. Este tipo de cotas es aplicable en casi todas las piezas. Cotas de situación. Las cotas de situación son las que determinan la posición de los elementos de la pieza. Son las cotas en las que se dan la distancia entre las partes que componen una figura, es decir, la distancia de un círculo al borde de la figura, distancia entre círculos, entre otros casos. Bueno, yo les voy a hablar de otros tipos de cota. Otros tipos de cotas pueden ser las cotas lineales, cotas radiales o cotas angulares. Las cotas lineales se colocan entre puntos seleccionados. Se alinean con el eje horizontal o vertical de la vista. Los puntos seleccionados son puntos finales del elemento o de la intersección de referencias, por ejemplo, la unión de dos muros. Puede utilizar puntos finales de arco como referencias al colocar cotas lineales. Una cota radial mide el radio o el diámetro de los arcos y los círculos con un eje o una marca de centros opcionales. Las cotas angulares miden el ángulo formado por dos objetos geométricos o tres puntos, de izquierda a derecha. El ejemplo muestra la cota angular creada mediante un vértice y dos puntos, un arco y dos líneas.